Estás escuchando Conchavando. Pues qué tal audiencia de Progresando con Chavando. Hoy es un placer y un honor estar platicando con uno de los líderes en recursos humanos en México y en Colombia, en Latinoamérica, mi gran amigo René Escobar Torres, que nos saluda desde la Ciudad de México. Y pues bueno, estamos hablando del clima y todo lo que está pasando en la vida. Ya arreglamos el mundo antes de esta conversación, pero hoy nos vamos a adentrar de quién es René Escobar y qué es lo que él hace como gerente de cuentas para Norteamérica del uh, Top Employers Institute. Y pues bueno, René, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz martes. Y pues bueno, cuéntanos quién es René y luego nos cuentas un poquito de quién es el instituto. No, muchas gracias, Elías. Pues un placer saludarte como siempre y te agradezco nuevamente la invitación aquí a tu podcast y un saludo para toda tu audiencia. Bueno, te platico un poco de mí, Elías. ¿Cómo estás? Soy René Escobar. Yo, como te dije, estoy en Ciudad de México. Soy chilango de corazón. Siempre crecí aquí y he estado aquí. He estado algunos años fuera de la Ciudad de México, pero uno siempre termina regresando al lugar donde se siente a gusto, donde tiene sus amigos, tiene su familia. Entonces, muy a gusto aquí desde Ciudad de México, como te decía, sufriendo un poco con la onda de calor, con el solezazo que tenemos por acá, pero muy contento de estar en tu programa. Eh, Tengo más de casi 30 años de experiencia profesional, ya tengo mis años en este rubro. Siempre me he dedicado a los temas de consultoría. Desde mis primeros años he estado en temas de consultoría de negocio con grandes multinacionales, en proyectos de transformación con grandes multinacionales, obviamente también participando en importantes firmas de consultoría. Y eso me ha dado la experiencia de poder ver las diferentes etapas de un proyecto de transformación, desde los análisis, los assessments, el planteamiento de la propuesta de transformación y la implementación de todos estos temas, hasta la misma operación ya de las soluciones implementadas y el monitoreo de los resultados, ¿no? Y bueno, pues en los últimos años, como bien lo dices, me he enfocado, aunque siempre ha sido parte de mi carrera profesional, en los últimos años me he enfocado más en el tema de recursos humanos. Y tengo la fortuna de estar colaborando con Top Employers Institute, que para quienes no conocen, Top Employers Institute es una compañía basada en Países Bajos. Nuestra cooperativa está en Ámsterdam, que lleva a cabo la certificación de capacidades y estrategias de recursos humanos. ¿Cómo se lleva a cabo esta certificación? Bueno, se lleva a cabo partiendo de un universo de más de 300 mejores prácticas de recursos humanos, donde lo que nosotros hacemos es revisamos la consistencia o inconsistencia o de plano no implementación de estas prácticas, y con base en ello ayudamos a las compañías, a las diferentes compañías, en el desarrollo y mejora continua de todas sus capacidades de recursos humanos con un enfoque bastante integral. Cubrimos aspectos desde la definición de las estrategias, la evolución o habilitación de los principales factores en la gestión de organización, el ciclo de vida del colaborador, desde la atracción del talento, el onboarding, etcétera, hasta el desarrollo y cubrimos hasta el proceso de salida. Y también, obviamente, aspectos culturales de la organización, elementos culturales de unión de la compañía son evaluados. Entonces, es un enfoque integral de Top Employers Institute, lo cual nos permite también identificar insights y mejores prácticas y tendencias en el mundo del trabajo alrededor de todas estas multinacionales que participan en la certificación. Perfecto. Entonces tú certificas a los gerentes de recursos humanos. A las compañías, A las compañías. Exacto, a las compañías. La certificación Top Employer está enfocada hacia diferentes compañías alrededor del mundo. De hecho, la certificación tiene un alcance en más de 120 países, aunque nace en Europa, al día de hoy, pues prácticamente un alcance global, más de 120 países. Cuenta con más de 2.300 organizaciones certificadas. Pero tiene una característica bien peculiar, muy importante, y que es un aspecto de valor para estas grandes multinacionales o grandes compañías alrededor del mundo,
que es la metodología de evaluación es exactamente la misma en Europa que la que se aplica en Estados Unidos, la que se aplica en México, Sudamérica, Sudáfrica, Asia. Ujú. Y eso permite a grandes multinacionales eh, tener el comparativo de sus capacidades alrededor del mundo, ¿sí? Por ejemplo, PepsiCo participa el día de hoy en más de 28 países, incluyendo Estados Unidos, y pueden ver las brechas en sus capacidades, esto para ofrecer una misma experiencia de valor al colaborador. Y el otro punto importante es, al ser todas estas compañías evaluadas con el mismo criterio, mismo alcance, mismo cuestionario incluso, eso da pie a que puedan hacer benchmarking no solamente con las compañías de su país o las compañías de su industria, sino en realidad pueden comparar sus capacidades contra las compañías de todo el mundo que participan en la certificación. No, buenísimo. Entonces, toda la compañía está certificada en estas mejores prácticas y tus clientes, por lo que tengo entendido y lo que me estás contando ahorita, son multinacionales, son empresas grandes. En realidad, 80% de los clientes de la certificación son multinacionales, Ujú. pero también tenemos empresas locales, nacionales. Por aquí en México, por ejemplo, tenemos grandes marcas nacionales también participando en la certificación, relevantes. Eh, por ejemplo, Aeroméxico está participando, Grupo Nacional Provincial, Soriana, incluso tenemos una universidad que es la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y, por ejemplo, hablando de temas del impulso a la marca empleadora, que es uno de los valores que ofrece la certificación, no sé si has visto, pero si tú te subes a un avión de Aeroméxico, vas a ver el sello de Top Employers. Ellos están certificados en Top Employers desde hace 2 años. Mm. Tú podrás ver el sello de Top Employers dentro de los sellos que tienen al abordar el avión. Tú lo puedes ver ahí. Ujú. No, buenísimo. Y estoy sorprendido de la calidad de servicio al cliente que tiene Aeroméxico y pues todo, ¿no? O sea, toda la... Elías, Sí, disculpa, te perdí. aquí estoy. ¿Me oyes? René, te me congelaste. Ahí Ya, estás de regreso. perdón. Ahí estás Ya, de listo. regreso. Ok. Sí, te contaba que estoy impresionado por el servicio al cliente de Aeroméxico, ¿no? Es muy, muy bueno. Y yo te cuento, hace 25 años, mi hermano era uno de los directores de entrenamiento de servicio al cliente en Mexicana de Aviación, Ujú. Sí, claro. y nos contrataron a nosotros para ir a darles cursos de sensibilidad. En ese entonces tuvimos muchos problemas porque los sobrecargos y los pilotos de Mexicana, pues le hacían caso a o sea, se sentían como protegidos por el sindicato. Ok. Entonces, si nosotros les decíamos, no, bueno, tienes que decirle buenos días al cliente cuando van a entrar, al pasajero cuando va entrando, ayudarlos a sus maletas, decía, no, mi sindicato no quiere que haga eso. Ok. Entonces fue muy, muy difícil, ¿no? Y las personalidades y los egos no sé por qué, encontré una de las industrias donde había egos y personalidades y política y competencia de caracteres, competencia de personas, de compañeros que deben ser compañeros, en la industria bueno, en mexicana en específico estaba muy mal. Fue muy, muy difícil esos entrenamientos. Bueno, yo creo que este tema del sindicato es un tema que todas las organizaciones aquí en México y alrededor del mundo, obviamente con diferentes particularidades, Ujú. son temas que las organizaciones tienen que gestionar, que manejar adecuadamente. Obviamente, la figura de un sindicato es una figura relevante que tiene bastantes años ya como figura del ambiente laboral en México y en otros países, así que eso es un reto y a la vez es una parte de las capacidades de una organización el poder llevar adecuadamente las relaciones con el sindicato y obviamente mantenerlos comunicados, informados y obtener su visto bueno en las grandes iniciativas de transformación. Y, y ahí, bueno, también te comento una particularidad de la certificación Top Employers. La certificación se lleva a cabo, efectivamente es una evaluación de capacidades de recursos humanos, pero se lleva a cabo mediante un cuestionario que es contestado por el equipo de recursos humanos, es decir, se contesta específicamente por aquellos que participan en estas capacidades de recursos humanos. Es un enfoque de auditoría 100% objetiva, está basado en evidencias, obviamente en procesos comunicados, plataformas tecnológicas de la operación actual de las compañías.
pero en ningún momento tiene algún elemento de subjetividad, es decir, no se trata de una evaluación donde las personas van a decir qué piensan, qué opinan, cómo sienten ciertas capacidades de la organización. Y al no tener ningún elemento de subjetividad, eso da pie a que no sea un cuestionario o una encuesta para los empleados. Es decir, la certificación Top Employers no lleva a cabo un cuestionario a los colaboradores de la organización, dado que tiene un enfoque 100% objetivo. Y esto tiene también ventajas para estas organizaciones que tienen grandes empleados operativos o afiliados a un sindicato, etcétera, porque en realidad se trata de una evaluación que no va a interrumpir esas labores o tendrá que tener con una aprobación de un sindicato, etcétera, porque ellos no participan en este proceso. En realidad, la certificación tiene ese enfoque para no causar molestias hacia la fuerza de trabajo, a la fuerza laboral, hacia los colaboradores. Es un proceso que lleva a cabo internamente recursos humanos y, como lo mencionan, con un enfoque 100% objetivo. No, buenísimo. Oye, René, si me permites, te voy a comentar algo. Me Claro. aventé 2 horas de tortura ayer. Bueno, no tanto, no tanto que le estaba viendo, sino lo estaba escuchando. Aquí en mi oficina tengo 3 monitores y en uno estaba, no lo estaba poniendo atención, pero fue el debate presidencial que Sí, pasó en claro. México el domingo, ¿no? Sí, cómo no estar enterado. Pero qué tristeza bueno, Estados Unidos no está nada, no canta mal las rancheras porque en Estados Unidos tienen a 2 viejitos corruptos, ¿no? Que quieren ser presidentes y en México Ajá. tienen a 3 personas que, pues una está fría, o sea, la Claudia está fría, Ujú. fría, ¿no? O sea, qué mujer tan fría y tan déspota. Claro. El muchacho, no me acuerdo cómo se llama, es tan famoso que no me acuerdo cómo se llama, Ujú. este, pues no, como que no tuvo ni para comprarse una corbata, ¿no? Para el debate. Ujú. Y Xochitl se ve que está echándole ganas, pero le falta hay una palabra que se llama gravitas, es latina, Ok. ¿no? Que le falta el Ok. peso, le falta el caché, ¿no? No está presidenciable, ¿no? Por Ok. serlo así, ¿no? No es una Margaret Thatcher, no es una Angela Merkel, es una persona de barrio, es una persona de pueblo. Eh, pero el punto que quiero decir, aparte de criticar sus personalidades Ujú. y qué mal estamos, o sea, el futuro de México y Estados Unidos está cuestionable en cuanto al liderazgo, pero que en Ujú. ninguna de las 2 horas mencionaron nada, y es lo que yo estaba esperando, de la oportunidad que tiene México de crecimiento en cuanto a industria, en cuanto a competitividad y en cuanto a satisfacer las necesidades del monstruo que tiene al norte, ¿no? El monstruo de Estados Unidos, Claro. que ya no le quiere comprar a China, que ya los grupos de defensores de los derechos humanos, llámalos pro aborto, pro LGBT, pro medio ambiente, eh, pro recursos humanos, ya se están dando cuenta que comprar a China es fomentar algo que ellos no creen, ¿no? Ujú. O sea, ahí se violan Claro. todos los derechos que tú puedes violar, ¿no? Ujú. Y es una oportunidad muy buena para México y ninguno de los candidatos dijo eso, que deberían de implementar un plan de entrenamiento, un plan de, ¿no? De que todo el mundo se certifique, ¿no? Todas las de personas que empiecen a aprender inglés, que empiecen a aprender computación, que empiecen a trabajar en estas fábricas y darles el entrenamiento para esto. Ninguno. Los 3 se concentraron o hablaron de educar a los niños de primaria o preescolares y darles Ujú. tabletas para que empiecen a aprender robótica. Dije, pues qué bueno, o sea, qué bueno, pero los trabajos de robótica no son tantos como, por ejemplo, los trabajos o en una fábrica o en una Claro. ensambladora, ¿no? Que eso Sí, se sí. necesita. Y la relevancia, por ejemplo, del maquila al día de hoy. Sí. Bueno, lo que te puedo decir ahí al respecto, sí, efectivamente, yo también me di cuenta de esto, no se cubrieron esos puntos en esta primera sesión de debate que tuvieron, pero entiendo que habrá uno o dos más al respecto y habrá otros temas que se cubrirán en el debate y obviamente yo espero que en las siguientes versiones del debate se cubran estos temas del desarrollo de oportunidades, tanto por el aspecto de comercio exterior, por aspecto regulatorio, para desarrollar temas, como tú dices, de servicio hacia Estados Unidos, de intercambio con otros mercados, etcétera, y obviamente todo bajo un marco regulatorio adecuado, ¿no?
En cuanto a lo que mencionas de las características de los tres candidatos, bueno, lo que te puedo comentar es que efectivamente cada uno puede tener su opinión al respecto y en ese sentido, pues de eso se trata la democracia, de que cada quien elija lo que mejor le parece en cuanto a candidatos. Sí, efectivamente la terna pareciera que en la primera versión del debate, pues todos tienen algunas brechas que cerrar, etcétera. Pero en ese sentido prefiero ser imparcial y dejar a cada quien que haga la elección que, que mejor le parezca respecto a los candidatos. Lo que sí te puedo comentar un poco del lado de la certificación de Top Employers Institute y del lado de los retos que van a enfrentar todas estas organizaciones, tanto multinacionales como locales, etcétera, Ujú. pues obviamente es la adaptación que tendrán que tener ante todas estas cuestiones que pueden generar un poco de incertidumbre o que pueden generar nuevas líneas de definición política y regulatoria para estas compañías, ¿no? Recordemos pues sí, hace casi 6 años, cuando fue la entrada del presidente actual en México y Donald Trump en Estados Unidos. Hubo un grado de incertidumbre importante en ambos países. Tuvimos momentos peculiares, por así decirlo, como por ejemplo cuando se habló del tema de la frontera, del muro, de los impuestos o los aranceles que se iban a incrementar. Eso obviamente causó nerviosismo, pero es parte de la definición que las organizaciones tienen que hacer en el manejo de sus estrategias, en el manejo de sus planes de contingencia, etcétera. Lo que nosotros procuramos aquí en Top Employers Institute es que, independientemente de todas estas situaciones, que en realidad pasan en todo el contexto global, digo, ahorita en Latinoamérica tenemos bastante incertidumbre y, por así decirlo, eh, si anteriormente, hace algunos años, había una tendencia muy fuerte hacia la izquierda, pues ahora ya hay cierta variación entre derecha e izquierda entre algunos países, por ejemplo, Argentina, Ecuador, El Salvador, etcétera, que obviamente pues representa un reto para todas las naciones el poder estar gestionando estas relaciones internacionales sin entrar en conflictos, como también tenemos casos importantes, y el último es el caso de Ecuador, donde pues, por un mal manejo de relaciones exteriores entramos en esa situación. Bueno, el reto para las grandes organizaciones es gestionar estos puntos, tener planes de contingencia, pero siempre protegiendo los aspectos relevantes de sus colaboradores, ¿no? Lo vimos en la pandemia, muchas de las empresas certificadas o que tenían la certificación Top Employers, la prioridad durante su pandemia fue el tema de la fuerza de trabajo, sus colaboradores. Surgieron temas como bienestar mental, bienestar físico, tuvieron prioridad esos puntos, la identificación el poder reconocer que una gente podía no estar bien por todo el contexto que estábamos teniendo. Y bueno, lo importante es que las organizaciones sigan con esas prioridades, enfocándose o poniendo en el centro de sus atenciones al colaborador y estar al pendiente precisamente de su bienestar, ¿no? De su desarrollo, de su bienestar, independientemente del contexto económico, social, político, regulatorio que enfrentan, que siempre va a cambiar, siempre va a estar cambiando. Obviamente algunos con mayor intensidad, algunas veces con mayor intensidad, pero siempre va a haber estos cambios y es parte de lo que las empresas están desarrollado o han desarrollado y que nosotros fomentamos que continúen procurando el bienestar de los colaboradores. Acabas de tocar un tema muy interesante y algo que a mí me tiene, bueno, sé que en 50 años nuestros hijos, nietos van a leer esto en la historia, el, el daño en la estabilidad emocional y en la salud mental que causó La pandemia. la pandemia. O sea, no nos vamos a recuperar. Ya no estábamos bien, no estábamos bien. Antes de la pandemia, las brújulas que dictan a moral estaban así como que locas, ¿no? La iglesia, el liderazgo de políticos, con mensajes confusos y todo. Luego llega la pandemia a confundirnos más, a atraparnos, a prohibirnos de libertades. Y bueno,
aquí yo te cuento, René, tengo una compañía que se llama Applied Growth Strategy y hacemos coaching, Ujú. coaching de ejecutivos, Ok. de empresas. No nos damos abasto. No nos damos abasto de que nos llaman aquí lo que le llaman en Estados Unidos el Chief Human Resources Officer, ¿no? Ok. Los gerentes o los jefes de recursos humanos de grandes empresas y empresas chicas también, y que nos Ujú. dicen, tenemos ejecutivos que estaban súper bien, ¿no? Cada trimestre nos daban buenos resultados en ventas, buenos resultados en productividad y todo, y ahorita no la hacen. O sea, hay algo que los está bloqueando. Yo hago coaching de vez en cuando, bueno, cuando el cliente lo requiere, que yo me involucre, y estoy viendo un patrón de comportamiento y un patrón de estabilidad emocional muy predecible y muy igualable. O sea, están mal, están confundidas esta gente, no se hallan, ¿no? Así como se dice vulgarmente, ¿no? Es que es Ok. chilango. Yo nací en el sector Ajá. popular, nada más con eso te imaginas. Este, no nos hallamos, o sea, está canijo. No sé si ustedes han adaptado su certificación y todo para incorporar esta el nuevo normal que le llaman, el nuevo normal que todos estamos locos. Claro, sí, no, no, sí, ahí, bueno, comentarte dos puntos. Uno, definitivamente el tema de la pandemia fue un parteaguas y fue un reto mayúsculo para todos los equipos de recursos humanos de las diferentes compañías. Y no se diga el nivel de presión y de solución temprana que tenían que responder o una respuesta así rápida y de ejecución rápida que enfrentaron todos los CHROs o los gerentes de recursos humanos, etcétera. En general, todo el equipo de recursos humanos estuvo sometido a una gran presión durante el tema de la pandemia por el nivel de incertidumbre, por el nivel de desconocimiento de qué estaba pasando en el entorno, por la definición de políticas y lineamientos hacia los colaboradores y sobre todo por la protección del bienestar de los colaboradores. Como te digo, hubo empresas que lo hicieron muy bien, pero de todas maneras había que descubrir día tras día, había nuevas situaciones, había nuevas particularidades, había situaciones obviamente muy desafortunadas, como la muerte de colaboradores que a cualquier persona le pega y obviamente en las compañías pues siempre será un tema muy desafortunado y muy lamentable. Y eso fue el tipo de cuestiones que las personas tenían que enfrentar, dependiendo del tipo de sector industrial o del tipo de enfoque de la compañía. Había que definir si se podían hacer trabajo desde casa o si se tenía que continuar operando. Por ejemplo, las grandes cadenas de supermercado, los grandes productores tenían que continuar operando y obviamente había que tener toda una serie de definiciones hacia la higiene y salud, descubriendo día con día cuáles eran esas mejores prácticas y qué era lo mejor que podías hacer para mantener a tus colaboradores sanos y salvos. Entonces, habiendo pasado esa etapa de gran estrés, de gran reto, etcétera, pues es obvio que la pandemia dejó marca, tú lo mencionabas en las generaciones, y estamos hablando aquí nada más del mundo laboral, pero obviamente el impacto fue en todos los aspectos, ¿no? No se diga la población infantil, el tema de las escuelas, las universidades, etcétera, incluso la dinámica familiar y la dinámica en el hogar cambió y enfrentó grandes retos y hubo personas pues, que obviamente hasta tronaron sus relaciones porque pues, no pudieron vivir juntas o 100% todo el tiempo juntas, etcétera. Entonces fue un impacto para todos, para todo el mundo y obviamente esto también tiene su parte en el mundo laboral y eso pues, representó un nivel de estrés que mucho de lo que está causando pues es este burnout, por ponerle un término, que si bien ya conocíamos la terminología del burnout un poco antes de la pandemia y se potenció en la pandemia por este tema de trabajar desde casa, de no respetar horarios de trabajo, de continuar trabajando y mandando correos, recibiendo correos hasta las 12 de la noche porque no tenías otra cosa que hacer más que era eso o hacer ejercicio en tu casa o irte a ver televisión, etcétera. Y entre la búsqueda de cómo acomodar tus nuevos horarios y tus nuevas restricciones, pues mucha gente se volcó hacia el trabajo y obviamente los casos de burnout crecieron. Y eso sigue siendo un tema que, si bien ha mejorado en los últimos años, pues sigue siendo un tema que tiene todavía secuelas y que por eso yo creo que estás encontrando gente que de plano dices, oye, no se halla,
o está quemado o de plano está harto. Y a veces decimos, bueno, bastan con unas vacaciones de una semana, 2 semanas, pero fue tal el nivel de estrés que posiblemente las personas requieren más y requieren un programa un poco más detallado sobre hacia dónde enfocar su tiempo y sus prioridades para salir de este burnout, ¿no? Entonces, yo atribuiría mucho del burnout que mencionas hacia ese tema de la etapa de la pandemia y que todavía tenemos esas grandes secuelas. Sí, no, o sea, fueron 2 años o no sé cuánto tiempo de estar encerrados. Y tú lo Encerrón, dices, bueno, sí, sí, claro. nosotros trabajamos en la computadora y contestamos correos electrónicos y de cierta forma nuestro mejor amigo es la computadora, ¿no? O la persona Claro, con la que más pasamos tiempo. Pero también hay que pensar en la gente que trabaja en fábricas, los que trabajan en la claro. construcción, los que trabajan en talleres mecánicos y todo, o sea, no había Sí, nada. no, y ahí déjame mencionarte un tema. También me preguntabas, oye, ¿qué tanto evolucionó la certificación Top Employers o qué tanto fue impactada la certificación Top Employers por Ujú. pues toda esta etapa de pandemia, etcétera? ¿Cómo impactó? Bueno, pues es tan relevante que obviamente parte de la evaluación de la certificación incluyó nuevos temas. Por ejemplo, este tema de trabajo desde casa, si bien era un nice to have, por así decirlo, para ser Ujú. honestos, en algunas organizaciones. Antes de la pandemia siempre decíamos, no, pues qué padre que puedas trabajar desde casa, los viernes puedes irte a trabajar desde casa, etcétera. Pero no hablábamos de un esquema de 80%, 100% trabajar desde casa, eso era muy, muy raro. Hablábamos de un tema de, bueno, un viernes a la semana, o etcétera. Esos eran como los temas deseables de trabajo desde casa. No, esto fue un cambio radical y las organizaciones tuvieron que mandar a gente a trabajar desde su casa en los casos que se podía, y la gente que no podía, pues tenía que solucionar el tema de cómo iban a trabajar de manera sana y saludable y protegiendo su bienestar en Sí, la sí. compañía. Bueno, pues todos esos temas influyeron en la definición de nuevas prácticas y te puedo dar un par de ejemplos al día de hoy. Al día de hoy, parte de lo que evalúa la certificación es que independientemente de que seas una empresa de producción o una empresa del sector primario o una empresa de servicios, que tienes que estar físicamente en tus instalaciones para poder brindar el servicio o el producto que estás ofreciendo. Bueno, independientemente de eso, tú como compañía sí debes de tener una política para trabajo desde casa para las excepciones que se presenten. Es decir, al día de hoy ya no es válido, por así decirlo, si entramos en una situación similar, y toco madera con el tema de la pandemia, pero puede haber otras circunstancias que nos obliguen a trabajar desde casa. Al día de hoy ya no es aceptable que una compañía no tenga una política de trabajo desde casa para cubrir estos escenarios, ¿sí? Estas situaciones de fuerza mayor, que puedan forzar a sus colaboradores a trabajar desde casa, o qué puntos, por ejemplo, trabajadores en su planta, en qué escenarios tendrían ese derecho a poder trabajar desde casa o de manera intermitente, etcétera. Entonces, al día de hoy las compañías ya deberían tener previsto una serie de escenarios, una serie de políticas y lineamientos en caso de que se presenten este tipo de situaciones. Otro tema que está surgiendo últimamente, y esto ya digamos que es la etapa post pandemia, ya no es un tema derivado de la pandemia, sino es un tema, por ejemplo, como parte de la diversidad e inclusión, que las compañías obviamente han tenido mucho auge en el sentido de la definición de políticas, estrategias de diversidad, igualdad e inclusión en los últimos años, en los últimos 5 años. Bueno, uno de los temas que está surgiendo ahora es el tema de la neurodiversidad. O sea, entonces, las compañías también están enfocándose ya en nuevos puntos de diversidad. Ya no estamos hablando solamente de igualdad de género o de fomentar diferentes edades, por ejemplo, en la compañía, etcétera. De diversidad hay muchísimos factores, pero una de las grandes tendencias que está surgiendo ahora es el tema de neurodiversidad. ¿Qué tan diversos están siendo las compañías con las capacidades, las diferentes capacidades mentales que pueden tener los empleados, ¿no? La neurodiversidad es un tema que las empresas deben de respetar, deben de fomentar, ¿sí? Y es una de las nuevas tendencias que está sucediendo en el mundo del trabajo. Ujú. Es increíble lo que estamos viviendo. Un cliente me preguntó la semana pasada que si había alguna prueba fíjate, y lo platicaste tú del burnout, que si había Ujú. una prueba que le podíamos hacer a un candidato
para una posición, para Wow, saber si estaba excelente. muy quemado y si tenía estabilidad emocional o inteligencia emocional que se pueda adaptar a la cultura de la empresa. Y le dije, no se dejan Claro. preguntar a los expertos. Yo no sé. O sea, simplemente no lo puedes ver. O sea, en una entrevista, ¿no? Yo lo platico con mis hijos hasta saliendo en un date, ¿no? De que están conociendo a un muchacho nuevo o una muchacha nueva. No se puede ver, ¿no? El daño. Sí, claro. O sea, no hay una computadora que le puedes escanear a ver cuál es el testigo que te está diciendo, ¿no? De que está algo mal. Sí, Pero no, ahí es un tema súper interesante ese tema que estás mencionando. Obviamente hay pruebas de inteligencia emocional y hay pruebas psicométricas que las organizaciones están llevando a cabo y cada día hay más herramientas en este sentido. Yo creo que cada día es más común cuando alguien aplica para un trabajo, prácticamente ya por default se están dando estas pruebas psicométricas para saber estos temas de inteligencia emocional, cómo es tu perfil de cara a la cultura de la compañía, los valores de la compañía, etcétera. ¿Qué tanto te vas a adaptar incluso a los estilos de liderazgo de las personas con las que vas a trabajar? Pero este tema del burnout, como bien lo mencionas, es un tema que si bien está identificado, yo también al día de hoy, desde mi perspectiva, te puedo decir que no he visto muchas herramientas para identificarlo. Obviamente, es un tema que influye en la actitud de las personas, es un tema que influye en la productividad de las personas, pero sí veo el reto como reclutador, como una persona que está entrevistando a un candidato para poder identificar si tiene burnout o no. Lo que sí puedo sugerir o lo que se puede sugerir es una serie de políticas para el momento de la contratación y la atracción de talento donde se dé y se respete, por ejemplo, ese periodo aunque parezca pues no tan relevante, pero es obvio que este periodo de cambio de trabajo profesional eh, genera cierto nivel de estrés, aunque sea un cambio positivo, aunque vayas a una empresa que te gusta más, que te trae más, que te pueda dar un mejor salario, te pueda dar mejores condiciones, pues siempre te va a generar cierto nivel de estrés por el hecho de tener que decir adiós a la compañía donde estás, si es que estás trabajando, hacerlo de una manera adecuada, darte un tiempo adecuado pues para salir, descansar. Obviamente conozco gente que toma 1 o 2 semanas de vacaciones, que qué fortuna que puedan hacer eso, o aprovecha que tiene vacaciones en otra compañía para darse este tiempo de descanso, de reposo, antes de entrar a los nuevos retos y a las nuevas compañías, que obviamente también te va a demandar un mayor nivel de atención y un mayor nivel por ende, un mayor nivel de estrés para dar tu mejor versión en la nueva compañía. Entonces, creo que es un tema importantísimo el hecho de que puedas identificar si tienes burnout o no, pero si no lo pueden hacer, por lo menos establecer o respetar los tiempos del colaborador, del nuevo colaborador, del candidato, en el sentido de no presionarlo, porque hay compañías que dicen, te quiero mañana aquí y hazle como quieras, y pues ahí tienes al colaborador resolviendo cómo va a dejar la otra compañía, apenas está saliendo y al otro día ya está presentando en la nueva compañía, etcétera. Y eso obviamente tiene un desgaste impresionante que también afecta este tema del burnout, ¿no? sí, no está tremendo. Y hablando de mejores prácticas y reclutamiento, en tu experiencia, ¿qué plataformas en Internet están ocupando tus clientes Sí, para claro. encontrar talento? Y si me puedes explicar de los niveles grandes, ¿no? O sea, ejecutivos de alto nivel al que va a estar trabajando en la caja en el Oxxo, ¿no? O sea, ¿qué plataformas hay y cuál es tu experiencia en estas? Bueno, déjame hablarte de las plataformas de acuerdo al uso común. Dependiendo, yo creo que también depende un poco del tipo de trabajo y del perfil que estés buscando. Muchas compañías obviamente utilizan LinkedIn. Ahorita, digamos que es la red social que más está siendo utilizada desde el punto de vista profesional, tanto para promoverte tú como candidato, poner tu currículum, ser identificado y buscado por reclutadores, como para la publicación de vacantes en compañías de niveles ejecutivos. Vamos a hablar principalmente de eso. Hay otras compañías donde se buscan personas un poco más de nivel operativo, que no quiere decir que no las haya también,
pero hay otras plataformas como Indeed, etcétera, donde hay otro tipo de publicaciones de vacantes. En realidad, las organizaciones usan de todo. Ahora, otro de los puntos, por ejemplo, que es una de las prácticas de recursos humanos, o de las mejores prácticas de recursos humanos, es la referencia de candidatos por parte del mismo personal, ¿no? Desde hace algunos años ya las mismas organizaciones fomentan en sus colaboradores el poder referenciar candidatos que sean relevantes, e incluso tienen algunos esquemas de premiación de cuando un colaborador pone como referencia candidatos y hay una contratación exitosa, también hay unos esquemas de premiación para este tipo de colaboración. Entonces, las plataformas, pues seguirán existiendo varias opciones para el hecho de la plataforma. Creo que más que un tema de qué tan exitosa sea una plataforma para llevar a cabo la contratación, porque en realidad en LinkedIn tienes muchísima visibilidad, en Indeed tienes muchísima visibilidad y siempre vas a tener candidatos. De hecho, no es un problema el tema de la postulación de candidatos en ninguna plataforma electrónica. El problema está en que se alineen al perfil adecuado que tú estás buscando, porque aunque en las plataformas existan algunos filtros, algunas preguntas que pretenden asegurarte que estás identificando el perfil correcto, sobre todo cuando se trata de vacantes técnicas, pues es obviamente hasta el momento de la entrevista o al momento de las primeras entrevistas donde vas a identificar realmente las capacidades de ese candidato y las vas a poder evaluar. Lo que sí es muy importante para factores de atracción de talento es que la misma compañía en la vacante, pues dé a conocer, por ejemplo, todas estas virtudes o que tiene hacia el bienestar de sus colaboradores, ¿no? Hay marcas empleadoras pues, relevantes que siempre van a ser conocidas en el mercado, y te estoy hablando de las grandes compañías como DHL, como Coca-Cola, como Ford, etcétera, que siempre van a ser marcas empleadoras relevantes y por ende ya la misma marca de la compañía te atrae para colaborar con ellos. Pero también hay compañías que tienen relevancia, tienen este enfoque de respetar la cultura de sus colaboradores, del bienestar, y no necesariamente son conocidas en el mercado, sobre todo en el mercado tecnológico, que hay múltiples opciones de marca, etcétera. Pues ahí es muy importante que las empresas se apalanquen, por ejemplo, en certificaciones de recursos humanos, en sellos que avalen su marca empleadora y que avalen estas capacidades y estrategias de recursos humanos que tienen con un marco de excelencia global, etcétera. Y es ahí donde la certificación Top Employers es utilizada por nuestros clientes precisamente para volver más atractivas sus vacantes, sus publicaciones, tanto internas como externas, como dar a conocer su propuesta de valor al colaborador y obviamente volverse una empresa atractiva en este mercado pues de talento, en este reto de atraer el talento relevante para la compañía, ¿no? Bueno, René, nos acabas de dar una fuente de información y conocimiento muy bueno. Aprendimos bueno, hablamos hasta de política, que es lo más padre. Ajá, claro. Y qué bárbaro. O sea, tu experiencia en la materia o sea, te califica como uno de los grandes expertos allá y te Muchas agradezco gracias, Elías. muchísimo tu tiempo, René. No, gracias, Elías. Nuevamente te agradezco la oportunidad. Estamos, si me lo permites, Por supuesto. te puedo indicar mis redes sociales. Estamos aquí en Top Employers Institute. Pueden ver nuestra página en internet que es www.topemployers, top diagonal employers, guión medio, perdóname, top guión medio employers.com. Ahí pueden ver a todas las empresas certificadas. Ahí pueden encontrar muchas fuentes de mejores prácticas de recursos humanos. Contamos con webinars globales y regionales constantemente en inglés, en español. Tenemos una comunidad precisamente de top employers y de tendencias y mejores prácticas que siempre es material relevante e interesante para toda esta comunidad de recursos humanos y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. También tenemos nuestra página en LinkedIn, también como Top Employers Institute. Y bueno, Elías, nuevamente te agradezco la oportunidad de platicar contigo, qué agradable conversación hemos tenido, y agradecer nuevamente a tu audiencia por escucharnos, ¿no? Y también les recuerdo, o sea, René es muy humilde en su presentación, pero pueden encontrar a René también en LinkedIn bajo René Escobar Torres y es LinkedIn diagonal IN diagonal René
de René Escobar Torres. Ahí lo pueden encontrar si tienen alguna pregunta o quieren que su empresa pues se certifique y llegue a otro nivel, ¿verdad? René, muchísimas Correcto. gracias, un placer saludarte. Gracias, Elías. Te agradezco nuevamente el tiempo y la oportunidad y seguimos en contacto. Seguimos en Un contacto. saludo para Muchísimas todos. gracias. Hasta luego. Entre más escuchas, más aprendes.